Bueno, hoy estamos a 22 de abril de 2025 y pues es un buen momento para poder plantear algunos de los temas que de nuestro punto de vista deberían ser temas centrales en este momento en toda la nación. Y me estoy refiriendo al hecho de que apenas el 15 del mes de abril por fin se publicó el Plan Nacional de Desarrollo que envió la Presidencia de la República el día 28 de febrero de este año para su aprobación en la Cámara de Diputados. Quédate a ver este video en este canal Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Y bueno, ha habido muchas noticias en estos últimos 10 días, aun cuando estamos pasando el periodo de Semana Santa, el periodo en que un grupo muy grande de mexicanos pues tiene la costumbre de unirse a esta celebración de carácter fundamentalmente religioso. Y que en general pues significa unos días de descanso para toda la sociedad, inclusive en el medio financiero hay un descanso de, la, de los bancos, de la Bolsa Mexicana de Valores. Y pues bueno, pues regresamos entonces al punto en el que es necesario retomar nuestra intención de seguir colaborando en este análisis el necesario para toda la sociedad respecto a los principales temas nacionales. Y en esta ocasión ya lo venimos preparando con una serie de charlas respecto a qué es lo que vemos del Plan Nacional de Desarrollo. En esta primera charla nos vamos a enfocar fundamentalmente a una reflexión general de lo que ha sido el sistema de planeación en México y por qué es tan importante el contar con ese sistema de planeación y con sus planes y programas sectoriales y programas especiales que de ella se puedan ir generando. México, después de la Revolución Mexicana, se fueron acomodando una serie de instituciones, se crearon algunos programas aislados para tratar de solucionar algunos temas, se pensó y bien pensado de que si incrementamos la infraestructura de riego en algunos lugares, pudiésemos hacer esta gran marcha hacia el mar. México, la mayor parte de la población está en el altiplano y las costas normalmente pues, habían estado bastante abandonadas. Entonces, se hicieron programas en el ámbito agrícola, se hicieron los programas de las presas, para tratar de irrigar una mayor cantidad de superficie en nuestro país, pero eran programas aislados. La economía nacional, después de la Segunda Guerra Mundial, entra en una etapa de crecimiento durante 20 años, crecimiento que pues, se ubica con lo que le hemos llamado el milagro mexicano, de cómo México avanzó bastante. Hay muchas interpretaciones de por qué esto sucedió, pero a partir de 1965, pues el modelo este de crecimiento que había adoptado México, pues estaba dando muestras de agotamiento. Llegan gobiernos como el de Luis Echeverría y luego el de López Portillo, que hicieron del Estado un Estado que prácticamente estaba en todas las ramas de la economía. Teníamos un Estado estatista o un Estado que tenía una prevalencia económica por encima del mercado. Y con el descubrimiento de los grandes yacimientos de petróleo, México entra en una etapa en la que su presidente, en este caso José López Portillo, hizo hasta un señalamiento en el sentido de que México pues era un país rico y teníamos que acostumbrarnos a administrar la riqueza. México pide muchísimos préstamos y se pone a producir en todas las ramas de la producción. Sin embargo, este modelo en el que no había ningún sentido de planeación, pues lleva a México a una crisis precisamente por no prever y no medir lo que el gobierno debería hacer y cómo hacer que la esfera privada y el sector social pudiesen integrarse en la dinámica económica con la rectoría del Estado
o con el tutelaje del Estado. Lo que sucedió es de que a mediados del gobierno de López Portillo, este agotamiento del modelo económico en México, pues entra en una crisis muy importante. Y eso es hasta 1980, cuando José López Portillo publica su Plan Global de Desarrollo. Desde el punto de vista técnico, podemos considerar a este Plan Global de Desarrollo como el primer plan de desarrollo a nivel nacional. Sin embargo, ya en 1980, pues le quedaban únicamente 2 años de su gobierno y el Plan Global de Desarrollo pues, se convierte únicamente en un referente. Entre otras acciones que consideraba el gobierno era el establecimiento del Sistema Alimentario Mexicano, el SAM, y así como varias iniciativas que estaban en el Plan Global de Desarrollo que no se pudieron llevar a cabo por falta de recursos. México ya no tenía recursos. Llega entonces el siguiente gobierno con Miguel de la Madrid. A Miguel de la Madrid le tocó un sexenio económico muy complicado. Desde mi punto de vista, creo que lo supo de alguna forma resolver algunos de los temas centrales que se tenían. Y uno de ellos era la falta de planeación del desarrollo. México siempre se había caracterizado desde la revolución tener una mayor afinidad a un modelo de carácter socialista o de izquierda, como dijéramos el día de hoy, sí, el que se le otorgaba al Estado una mayor participación en la economía. Y esto sexenio por sexenio, aun cuando, por supuesto, que han habido gobiernos que le han apostado a que sean los empresarios que le lleven a cabo las actividades económicas, lo cierto es que México siempre ha coqueteado mucho con un modelo de carácter izquierdista. Pero entonces, en el sexenio de Miguel de la Madrid, pues es necesario empezar a cambiar este modelo que había dejado a la sociedad de una crisis espantosa, con una inflación totalmente desbordada, y esto añadido con fenómenos eh, catastróficos como en este caso el temblor o el terremoto de 1985 que devastó a la Ciudad de México y que implicó el uso de muchos recursos para tratar de sacar adelante el problema que vivió la Ciudad de México. Entonces, en ese contexto, el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1983, aprueba una reforma constitucional para establecer el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Con este sistema de planeación quedaba muy claro que México se autodefinía como una economía mixta, en la que el Estado tenía la rectoría, participaba en varias actividades económicas, pero que también iba a procurar que no solo el gobierno federal fuera obligatorio su plan, sino el mismo Sistema Nacional de Planeación Democrática se establecía que había 4 vertientes de instrumentación. La vertiente obligatoria, por eso el plan se vuelve obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública Federal. La vertiente de coordinación, que significa que para poder llevar a cabo el plan nacional, pues es necesario ponerse de acuerdo, coordinarse con los estados y municipios para que las obras y acciones del gobierno de la República pudieran llegar con mayor orden hacia las diferentes entidades federativas. Y también establece un mecanismo de inducción con la entidad privada. Si bien el gobierno se autodefine que no puede obligar o no debe obligar a que la iniciativa privada entre en algunas actividades, ¿sí? Lo que sí puede hacer es motivar para que eso suceda, generando los incentivos correctos para que la entidad privada pueda participar en algunas actividades. Y esa es la vertiente de instrumentación conocida como de inducción. Y con el sector social, llámense ejidos y comunidades, organizaciones de la sociedad civil, la vertiente de instrumentación se le conoce como la vertiente de concertación social. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno federal, para poder llevar a cabo este ejercicio de planeación democrática, pues tiene que ejercer el carácter obligatorio para sí mismo, coordinarse con los estados y municipios, buscar los mecanismos para inducir que la actividad privada
trabaje en el sentido del plan y ponerse de acuerdo, concertar con el sector social las acciones que el gobierno deba de hacer. Es decir, el gobierno no tiene la varita mágica y por supuesto tiene que estar involucrando a todos los sectores de la población. Entonces, en ese marco se publica el Plan Nacional de Desarrollo 1983, en 1988. Posteriormente, en el sexenio de Salinas de Gortari se establece como principal principio, como eje rector del Plan Nacional de Desarrollo, la modernización de México, la modernización del campo, de la industria, porque en el diagnóstico quedaba claro que México pues, había quedado muy rezagado por haberse cerrado prácticamente al mundo. Y en cada uno de los diferentes sexenios se fue utilizando estos mecanismos de planeación. En algunos se dejaba con mucha claridad qué es lo que se tenía que hacer. En el sexenio de Felipe Calderón, eh, Peña Nieto, encontramos documentos técnicos que bien vale la pena revisarlos porque ahí justamente se decía lo que se tenía que hacer. Sin embargo, hace 7 años, pues vivimos, desde mi punto de vista, una de las peores calamidades en materia de planeación. Siendo México un país con una historia muy reciente en el tema de la planeación democrática, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, para quien lo quiera revisar y quiera hacer un comparativo, se podrá dar cuenta que ese Plan Nacional de Desarrollo no fue un documento orientador realmente que permitiera dejar muy claro lo que el gobierno federal iba a hacer para sí mismo, de qué manera se iba a coordinar con los municipios, de qué forma iba a inducir a la entidad privada a participar en el plan, y mucho menos en los mecanismos de concertación social. Por lo que en el 2019 podemos decir que entró en crisis este paradigma de la economía mixta, en el que la planeación del desarrollo nacional se deja en un segundo plano. Y los resultados pues son los que todos conocemos. Gobernar con ocurrencias ha llevado a que México actualmente sea uno de los países más endeudados, que México haya duplicado prácticamente su deuda externa e interna, que se haya agotado los recursos públicos que se tenían para poder sortear circunstancias adversas en diferentes materias, porque se acabaron con todos los fideicomisos. Y bueno, una serie de calamidades que no aparecen, por supuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que ahora nos enteramos, estamos pendientes de lo que está sucediendo. La semana pasada, pues hubo una sesión muy álgida en la Cámara de Diputados, en la que finalmente se aprueba por mayoría, no se aprobó por consenso este Plan Nacional de Desarrollo. Se publica el 15 de este mes de abril, se publica y pues ya se cumplió con el objetivo. Yo eso me pregunto, ¿qué no alcanza para que la Presidencia de la República haga una presentación formal a partir de lo que envió al Congreso de la Unión, que tuvo además, tuvo mes y medio para hacer observaciones, porque del documento que se publica, el documento que dio la Presidencia de la República, lo que alcanzo a percibir es la falta de interés del Poder Legislativo de entrarle al tema de la planeación. Si se iba a aprobar prácticamente en los términos en que fue enviado, pues no había razón para diferir mes y medio su publicación, porque vale decir que a partir del momento en que se publique, las dependencias de la Administración Pública Federal tienen 4 meses para publicar sus programas sectoriales y los programas especiales que se hayan definido en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, aquí, pues, de las primeras preguntas que nos hacemos es, bueno, pues a lo mejor al gobierno no le interesa el tema de la planeación, no le interesa el tema de la planeación porque no es porque no le entienda, sino porque en un ejercicio con bastante anarquía, como la seguimos viendo, pues en ese ejercicio caben todas las ocurrencias. Pero lamentablemente este instrumento, que se pudiera considerar un instrumento que
debería estar muy acorde con el paradigma de izquierda a nivel nacional, porque recordemos que el ejercicio de planeación para ponerle orden a las actividades económicas es un ejercicio que se llevó, creo yo, bastante bien en los planes quinquenales de lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, la, la URSS. ¿Y por qué le funcionó? Pues porque con los planes quinquenales dejaba muy clarito lo que iba a hacer el Estado. Por supuesto que nosotros no abogamos por un Estado estatista, pero sí un Estado que reconozca que no todo lo soluciona el mercado. Por supuesto que no todo lo soluciona el mercado. Es bien sabido que si dejamos que las empresas ejerzan un poder monopólico en algunas actividades económicas, pues pierde toda la sociedad. Lo que quisiéramos es que haya una mayor competencia entre las empresas. Evidentemente hay muchas actividades económicas en las que no pueden haber miles de empresas, que eso es lo que se esperaría en un modelo puro de economía, en el que ninguna empresa tenga una prevalencia sobre el resto del mercado. Eso no sucede, la realidad nos indica de que hay empresas que por cuestiones de carácter tecnológico o por las cuestiones o cuestiones de carácter político, pues son empresas que acumulan un segmento muy grande de mercado y se convierten en empresas que participan en mercados oligopólicos y en su caso hasta ciertamente con cierto grado de, de monopolio. Pero ahí es donde el Estado tiene una función que es muy relevante, que es precisamente ponerle los límites al Estado, poner los límites al mercado. Entonces, este sistema de planeación democrática desafortunadamente no se le está tomando en serio. Su publicación pasó desapercibida, lo publicaron el día 15, el 15 de abril, y hasta ahora no he escuchado un pronunciamiento serio por parte del gobierno para darle a conocer a la sociedad qué es lo que realmente se pretende hacer. Pareciera únicamente que ya se cumplió con el objetivo de publicarlo porque la ley así lo pide. Sí, el, pues lo que sigue es si este ejercicio es un ejercicio que no vale la pena, porque hay que recordar también que uno de los conflictos que tuvo el primer secretario de Hacienda del, en el sexenio del presidente López Obrador fue que su secretario de Hacienda no estuvo de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo que se publicó, porque el secretario de Hacienda, él y su equipo, habían hecho un documento muy técnico con las características que debe tener un plan, de darnos certeza y certidumbre de qué es lo que el gobierno va a hacer, de, de poner las reglas claras de cómo el gobierno se va a relacionar con la entidad privada y con el sector social y poner sobre la mesa las diferentes acciones que se piensan llevar a cabo para lograr los grandes objetivos que se quieran plantear. Y los objetivos, con independencia de los nombres, pues tienen que ir encaminados siempre a que haya un mayor desarrollo de la sociedad. Y eso significa el que se tenga un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de impartición de justicia, que se tenga un crecimiento equilibrado de la industria, que el sector que produce los alimentos encuentre los incentivos para poder hacerlo, que se puede erradicar la pobreza en los diferentes segmentos en que está dividida la población y se puede limitar la opulencia, cosa que no se ha hecho durante los últimos 35 años, incluyendo, por supuesto, los 6 años, 7 años que ya casi llevamos de este nuevo, de este nuevo gobierno que, que se dice que está luchando por un nuevo régimen, lo cual en términos estrictos pues no se ve, se siguen con las mismas políticas neoliberales exacerbadas con tintes de carácter más autoritarios, ¿sí? Con una regresión democrática en muchos temas. Por lo que sí es lamentable realmente lo que está pasando en estos momentos en materia de planeación, porque no se le toma ninguna importancia, no se le da la seriedad que debe de ser. Y aquí nada más como colofón, pues comentarle que uno de los capítulos de este Plan Nacional de Desarrollo es el Plan México.
Aquí les dejo, como siempre, a los que son acuciosos en el tema. En el mismo documento hay una gran contradicción, porque la propia ley define que únicamente se le puede llamar plan al Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo que devenga de ahí van a ser programas o proyectos estratégicos, por lo que el famoso Plan México debería ser un proyecto de desarrollo industrial del empleo y lo que le quieran llamar, pero desde el punto de vista jurídico está mal empleado el nombre de Plan México, porque contraviene el texto de la ley de planeación, contraviene el texto constitucional de que únicamente en jerarquía, en el nivel de planeación, únicamente al Plan Nacional de Desarrollo se le puede considerar como tal. Y a todos los demás, programas o proyectos estratégicos. Es lamentable que eso esté sucediendo. Quisiéramos apostarle que México tuviera un sistema de planeación democrática donde efectivamente el Estado tuviera la rectoría en materia económica, política y social, pero con la participación desde el federalismo de las entidades federativas libres y soberanas y el municipio libre, con el que necesariamente el gobierno se tenga que coordinar y no avasallar como ha sucedido durante los últimos 7 años, porque las obras y acciones que se han realizado durante los últimos 7 años únicamente ha sido porque es del interés del gobierno federal. Desafortunadamente, este sistema nacional de planeación democrática no se ejerció plenamente porque ni se consultó correctamente al sector social, ni se generaron los incentivos para que los empresarios, la iniciativa privada, pudiera incorporarse a algunos de los deseos que aparecieron en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En los siguientes segmentos, esta charla la generamos el día de hoy, porque la verdad que es muy lamentable que inclusive en la prensa, a lo mejor porque ya no le ven la importancia, pero no hay pronunciamientos serios respecto a este Plan Nacional de Desarrollo que nos rige y al que deberíamos estarle dando seguimiento de qué es lo que realmente el gobierno propuso y qué es lo que va a seguir, qué es lo que va a seguir haciendo durante 6 años. Y si dentro de lo que se está planteando en el Plan Nacional todavía hay cosas que son incongruentes desde muchos puntos de vista, porque no se concertó con la gente, porque no se pusieron las reglas claras para recibir penalidad privada. El plan prevé también el tener su actualización permanente, y en esa actualización deben caber todos los mexicanos que quieran participar en esta actualización que debe tener nuestro Plan Nacional de Desarrollo, pero primero esperaríamos de que hubiera una presentación oficial en forma por parte del gobierno de la República, ahora que ya se publicó, o si la instrucción es de que va a estar ahí en el lugar donde fue publicado y se va a lo mejor generar un documento impreso que luego va a circular, pues un documento más que pudiera únicamente estarse guardando debajo del cajón, cuando debiera ser nuestro eje rector de la política económica y social de los próximos 5 años. Yo soy Alberto, que les invito para que sigan viendo estas charlas que hacemos en este canal Doctor UPB, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento y estar participando en la discusión necesaria de los grandes temas nacionales y de interés para los productores rurales de nuestro país.